En lo más profundo de un bosque marchito, donde la luz del sol temía asomarse, habitaba Morgat, conocida por todos como el Hada de las Sombras. Su corazón, una vez lleno de la magia luminosa del bosque, ahora latía al ritmo de la oscuridad. Todo comenzó cuando los humanos, con su insaciable ambición, talaron el bosque resplandeciente para construir sus ciudades. Con cada árbol caído, una parte de la luz de Morgat se extinguía, hasta que solo quedó un fragmento de cristal oscuro, donde antes brillaba su esencia. Ahora, consumida por el rencor, su único propósito era la venganza. El bosque mismo se había retorcido bajo su influencia. Los árboles susurraban amenazas, las flores se negaban a abrir sus pétalos, y hasta las criaturas más valientes se escondían, temerosas de desatar su ira. Pero su sed de revancha se centraba en los humanos. Cada noche, sin falta, Morgat enviaba a sus sirvientes, sombras vivientes que se deslizaban como serpientes a través de las ventanas del pueblo cercano. Su misión era macabra: robar los sueños de los niños, reemplazándolos con pesadillas tan vívidas que el terror los acompañaba incluso después de despertar. Si los humanos destruyeron mi hogar, yo destruiré su paz, murmuraba con una voz que era el crujido de hojas muertas, mientras tejía nuevos hechizos en su guarida de espinas. Los adultos del pueblo susurraban leyendas sobre el hada malvada, historias para asustar a sus hijos y mantenerlos dentro de casa al anochecer. Pero una niña, Lila, escuchaba algo más. Escuchaba los relatos de los ancianos, palabras casi olvidadas sobre una era anterior a la oscuridad, sobre la legendaria flor de la luz, una flor con el poder de purificar cualquier mal. Lila, a diferencia de los demás, no sentía solo miedo, sentía una profunda tristeza por el bosque moribundo y una chispa de determinación. Harta de ver a sus amigos despertar gritando, decidió que alguien tenía que hacer algo. Armada con una linterna vieja cuyo haz de luz parecía temblar de miedo y un sencillo colgante de cuarzo que su abuela le había regalado, Lila se adentró en el bosque de las sombras. El aire se volvió helado al instante. Los árboles parecían observarla con miles de ojos invisibles, y el silencio era tan denso que podía sentirlo presionar contra sus oídos. Desde lo alto de un árbol retorcido, Morgat la observaba, una sonrisa cruel dibujada en su rostro pálido. La diversión brillaba en sus ojos oscuros. ¿Una humana insignificante se atreve a entrar en mi reino? ¿Sola? ¡Qué espectáculo tan patético!, se burló en voz baja, saboreando el miedo que emanaba de la pequeña figura. Planeaba jugar con ella, dejar que el terror la consumiera lentamente antes de atraparla en una pesadilla eterna. Pero había algo que Morgat, en toda su arrogancia, no sabía. El simple colgante de cuarzo que llevaba Lila no era una baratija cualquiera. En su interior, oculto durante generaciones, latía un diminuto fragmento de la mismísima flor de la luz. Lila avanzó, guiada por una intuición que no podía explicar. Cada paso era una batalla contra el miedo que intentaba paralizarla. Las sombras danzaban a su alrededor, adoptando formas monstruosas que se lanzaban hacia ella para luego desvanecerse a centímetros de su rostro. Sentía susurros helados en su nuca, promesas de tormento sin fin, pero ella seguía adelante, apretando con fuerza su colgante. Finalmente, llegó a un claro en el centro del bosque, un círculo de tierra muerta, donde ni siquiera la maleza se atrevía a crecer. Y entonces, Morgat descendió. Apareció de la nada, un torbellino de oscuridad y rencor. Sus alas, negras como la noche sin estrellas, proyectaban sombras gigantescas que parecían devorar la poca luz que quedaba. Sus ojos brillaban con un poder malévolo. «Vete de aquí, niña», rugió, y su voz hizo vibrar el suelo. «Huye ahora, o te atraparé en una pesadilla de la que jamás despertarás». El aire se llenó de una energía opresiva, el terror en su forma más pura. Pero Lila, en lugar de retroceder, levantó su mano temblorosa, sosteniendo el colgante en alto. En ese instante, el cuarzo estalló en un torrente de luz pura y cálida. Un rayo cegador atravesó la oscuridad del claro, impactando directamente contra el pecho de Morgat. El hada gritó, no solo de dolor, sino de sorpresa. La luz del colgante reaccionó con el cristal oscuro incrustado en su corazón, provocando que éste comenzara a resquebrajarse. Finas líneas luminosas recorrieron la superficie negra de la gema, como un relámpago atrapado en su interior.
y por un fugaz segundo, la malicia en los ojos de Morgat se desvaneció, reemplazada por la confusión y la curiosidad de la joven hada que una vez fue, antes de que el odio la consumiera. ¿Por qué haces esto?, preguntó Lila, su voz sorprendentemente firme, sin rastro del miedo que la había atenazado antes. La luz del colgante parecía infundirle valor. Morgat, temblando, retrocedió un paso, su poder menguando ante la pureza inesperada. Con voz quebrada respondió: «Porque me lo quitaron todo, mi hogar, mi luz, mi vida». El dolor en su voz era tan real, tan profundo, que por un momento dejó de ser un monstruo para convertirse en una víctima. Lila dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Extendió su mano libre, un gesto de paz en medio de aquel torbellino de emociones. «No todos los humanos son iguales», dijo con una sinceridad que desarmó al hada. «El mal que te hicieron fue terrible, pero la oscuridad no es el único camino. Podemos devolverle la luz a este bosque. Juntas». La bondad genuina en las palabras de Lila, combinada con el poder purificador del colgante, fue un golpe devastador para la magia oscura que había envuelto a Morgat durante tanto tiempo. El hada se encontró dividida, una batalla titánica se libraba en su interior. El odio arraigado que había sido su única compañía contra un destello de esperanza que no había sentido en siglos. Con un último grito que fue mitad agonía y mitad liberación, el cristal oscuro en su pecho finalmente cedió. Explotó en 1000 pedazos, que cayeron al suelo como cenizas sin vida. En el momento en que el cristal se hizo añicos, una onda de energía recorrió el bosque. Una luz suave y cálida comenzó a emanar desde el suelo. Los árboles retorcidos se enderezaron lentamente, las hojas muertas dieron paso a brotes verdes, y las flores, tímidamente, comenzaron a abrir sus pétalos, liberando colores y fragancias olvidadas. El bosque estaba sanando. Morgat no desapareció. Cayó de rodillas, debilitada, pero entera. Mientras recuperaba el aliento, un cambio asombroso tuvo lugar. Sus alas, antes negras como el carbón, comenzaron a transformarse. Un brillo plateado recorrió las plumas oscuras, como la luna asomándose entre las nubes, un reflejo tangible de su redención. Se levantó, mirando a Lila no con odio, sino con un respeto recién descubierto. Prometió proteger el bosque junto a la niña que le había mostrado que la luz podía volver a nacer. Pero no creas que la historia termina con un final tan sencillo. La maldad es persistente. Algunos dicen que los fragmentos del cristal oscuro no se desvanecieron por completo, que aún yacen esparcidos por el bosque, ocultos bajo raíces y piedras, pulsando con un poder residual, esperando a que un alma lo bastante necia o ambiciosa los encuentre y reclame su poder corruptor. Así que te pregunto, ¿crees que Morgat es ahora verdaderamente una hada buena, un guardián plateado del bosque renacido? ¿O simplemente está esperando su momento, ocultando un fragmento de su antigua oscuridad, lista para volver a sumergir el mundo en las sombras cuando nadie la esté mirando? La respuesta, quizás, todavía se esconde en el bosque. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras. Si te gustan las historias que te hacen dudar y te mantienen al borde del asiento, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas leyendas. Nos vemos en el próximo video.